Listo. Bueno, buen día. Vamos a explicar cómo se hace para cargar un programa desde el PC al PLC Celio. En este caso, este PLC es el SR3B261F1 y tiene adicionalmente un módulo de expansión tanto de entradas como de salidas digitales, que es el SR3XT141F1. Entonces este módulo lo vamos a alimentar a 110 y también hay que tener claro que pues obviamente, como lo dicen acá, sus entradas son de 100 a 240 voltios, o sea, las entradas son en alterna y pues todas sus salidas son a transistor. Entonces, bueno, pues empezamos, vamos a conectarlo a la alimentación. Nos aseguramos de que los breakers estén apagados o estén abajo para poder hacer la alimentación. Entonces sacamos neutro, venimos a colocarla al neutro, alimentación del PLC, luego sacamos una fase, cualquiera, aquí tenemos las tres fases, entonces sacamos cualquiera de las fases y la colocamos en la entrada. Ahí ya podemos subir estos dos breakers y como vemos aquí ya se enciende el PLC. Este puerto que está acá es el puerto para el cable que se llama cable propietario. Esto es un cable USB, como lo pueden ver. Entonces pues la parte USB del equipo, y esto tiene su derecho, ¿sí? En la parte de arriba del puerto, entonces él siempre va a ir en esta posición hacia arriba. Entonces lo colocamos acá en esta posición. Listo. Y la otra pues la conectamos a un puerto USB. No es los de abajo, profe. Es. Ahí quedó mejor el video. Listo. Entonces, ahora, para alimentar una entrada, ¿qué es lo que debo de hacer? Y esto es muy importante, ¿sí? Se debe de tomar de la misma fase que yo estoy alimentando el PLC, no de una fase distinta. Aquí en este caso yo estoy tomando L3, o sea, de acá de esta misma fase o de acá de este punto, cualquiera de las dos, como son el mismo nodo, entonces lo conectamos ahí. Vamos a simular una entrada, entonces la vamos a colocar por ejemplo a un stop. Entonces ya sabemos que el stop es normalmente abierto, entonces viene siendo 3 y 4. Conectamos acá, quiere decir, normalmente esto háganlo con los breakers abajo, ¿listo? Y del otro contacto, del otro pin del start, entonces lo enviamos a una de las entradas del PLC. En este caso puede ser la 1, ¿sí? Quiere decir que por medio del cable azul estoy llevando la fase a uno de los pines del start, y del otro pin saco esa señal y la envío a la entrada o a una de la entrada o a la entrada que le corresponda del stop al PLC. ¿Listo? Entonces si yo lo oprimo, si se acercan acá, ahí aparecen unos números en la parte superior, que no nos ayuda mucho la iluminación. Se pueden ver ahí, esos números me indican las entradas. Entonces yo conecté la entrada 1, entonces vengo por acá y si oprimo acá el stop, se van a dar cuenta que la entrada 1 se pone de color oscuro, se resalta, ¿sí? Si yo lo suelto, pues obviamente vuelve a su estado normal, que es abierto. ¿Listo? De esa manera. Ahora vamos a ver cómo se comportan los que son normalmente cerrados, que es el stop y el Z, ¿sí? Entonces paso esos mismos elementos para acá, ¿sí? Como es normalmente cerrado, ya se pueden dar cuenta que él se coloca en el mismo color, se resalta la entrada 1 porque está conectado
al stop. Si yo primo el stop, si yo primo el stop, pues obviamente lo que hago es abrir el circuito. ¿Listo? Y ahí quedaría así. Ahora, recordemos que ese es pulsador, pero este tiene memoria. Este es básicamente un interruptor. Entonces, lo pasamos igual. Él es normalmente cerrado, es 1 y 2. Si yo lo primo, pues obviamente lo que va a hacer es abrirme el circuito, ¿sí? Solo que este tiene la diferencia de que yo sí tengo que hacerle un desplazamiento girándolo para que él se desenclave y vuelva a su posición inicial. Eso con respecto a las entradas. Ahora vamos a configurar las salidas. Listo, pero primero lo que tenemos es que cargar. Lo que tenemos que hacer primero es cargar el programa. Entonces ya tenemos acá conectado el cable al PLC, ¿sí? Hay que asegurarse de que el cable que va insertado al PLC esté ajustado. ¿Listo? Luego venimos por acá y le damos en transferencia. Aquí en transferencia, primero lo que vamos es a revisar la comunicación. Entonces venimos acá donde dice configuración de la comunicación, le damos clic, ahí se nos abre una ventana y esa ventana nos va a decir que por qué medio nos vamos a conectar, si por modem o por puerto COM. Entonces venimos acá y le damos acá en puerto COM. Si tienen dudas en qué, porque en algunas ocasiones les aparecen varios puertos, entonces lo mejor es venir acá a inicio, le dan clic derecho y luego vienen a la parte de arriba donde dice administrador de dispositivos. En administrador de dispositivos se les va a abrir otra ventana y en esta ventana vamos a buscar donde dice puertos COM y LPT. Le damos clic para que se nos despliegue y nos va a decir que está en el dispositivo serie USB en el COM7. Entonces fíjese que si yo lo desconecto acá y vengo nuevamente acá, ya no tengo ningún elemento en ningún puerto. Entonces vuelvo y lo conecto para que vuelva y cargue el sistema y así evidenciamos de que está conectado el cable en el puerto 7. Ya como sabemos que está en el puerto 7, cerramos esto, venimos acá, nos aseguramos de que esté en el puerto 7 y le damos verificar. Verificar. Acá me dice conexión correcta. Digamos que esta es la parte ideal del sistema, ¿no? En algunos casos, porque aquí seguramente tienen la versión actualizada del software, ¿no? Aquí simplemente le doy OK. Cuando les aparece errores de comunicación, lo mejor es venirse acá a módulo, le dan a actualizar firmware del módulo, ¿sí? Obviamente, bueno, aquí porque está en modo run, ahí entonces el equipo de allá, el PLC está en modo run, igual pues nosotros en este caso no lo necesitamos, simplemente estoy dando una explicación adicional. Entonces le damos acá actualizar el modo de firmware y ya con eso tendríamos, ¿listo? La otra opción que pueden ser que les presente errores, dado el caso, es que si yo desconecto, voy a desconectarlo acá, este cable tiene acá una referencia, como ustedes se dan cuenta ahí, dice BRUUSB B01, Schneider Electric Celio. Entonces, si tienen inconvenientes, lo que hacen es ingresar a internet y darle descargar driver y colocan esa referencia que acabamos de ver ahí o del cable que ustedes tengan en su momento. ¿Listo? En el caso de nosotros, como todo está bien, sin embargo como lo desconecté, nuevamente voy a darle acá a verificar que todo esté bien y OK, y luego paso a hacer la transferencia. Esto es para hacer una prueba pequeña. Aquí cuando le di, voy a cerrar esto nuevamente para explicar acá. Aquí le doy transferir programa. Aquí me dice PC módulo o módulo PC.
yo lo que voy a hacer en este momento es PC módulo. Cuando es módulo PC es porque yo necesito hacer un backup del programa que está instalado. Si yo quiero, por ejemplo, hacer una modificación al código, modificar cualquier parámetro, entonces lo que hago es saco el código, obviamente hago un backup de mi código, no sea que después se presente algún inconveniente y echa a perder ahí sí todo. Entonces, y sobre el backup, entonces lo que hago es hacer las modificaciones pertinentes y ahí sí vuelvo y lo cargo. ¿Listo? Entonces, en esta opción, repito, lo que vamos a hacer es especial modo. Simplemente voy a cargar lo que tengo el código al módulo. El módulo es el PLC. Aquí le damos, dice imposible escribir el programa en el módulo cuando esté en modo run. ¿Desea detenerlo? Bueno, sí, como el equipo está corriendo, se está ejecutando un código que tiene ahí, pues entonces por eso es que lo menciona el mismo software. Aquí, ahora en esto, no recomiendo que muevan nada de eso, allá en la parte de arriba. Aquí abajo sí. Aquí abajo lo que me está diciendo es que si después de cargar el módulo lo quiero colocar en modo run, sí, si no me tocaría colocarlo por medio de los botones de las borneras del PLC o también de acá mismo desde el programa. Y en modo monitorización. Modo monitorización me indica es que lo que esté sucediendo, tanto entradas como salidas y demás del algoritmo que está cargado en el PLC, yo lo pueda visualizar acá en mi computador, en mi software. Entonces le voy a decir que sí, le doy OK. Aquí lo que tenemos nosotros es, bueno, dice que el programa que contiene, que el contenido en el módulo va a ser destruido, que lo van a borrar. Le digo que sí. Y ahí empieza a cargar el programa. Entonces acá titila un poco. Cuestiones ahí no se alcanza a visualizar bien. Pero esperamos que termine de cargar. Listo. Entonces dice que la escritura fue correcta y empieza a hacer el cargue para hacer lo de la monitorización. Uno se da cuenta cuando empieza a hacer lo de monitorización, porque aquí se deben de poner de color roja esta parte izquierda. Quiere decir que está alimentado ahí. Imposible arrancar el cable de destino. Desea reintentar. Voy a decirle que no, porque es bueno que aparezcan estos errores. ¿Por qué es bueno? Porque seguramente lo que sucede es que si ustedes se vienen acá y se dan cuenta, aquí dice SR3 beta, ¿sí? Aquí el compañero lo que nos hizo, agregó fue solo el PLC, pero no agregó el módulo. Entonces cuando el computador o el software viene a monitorizar, él va a reconocer el módulo y va a decir, pero el módulo que voy a hacer lectura de monitorización, porque él va a monitorizar todas las entradas, ¿sí me entiende? De todas las entradas y todas las salidas, entonces no es igual al que se cargó, entonces por eso genera. Entonces nos vamos a devolver ahorita y ya les explico cómo se soluciona esto y vamos a agregar este módulo, ¿no? Entonces venimos por acá, le damos a módulo, venimos acá, le damos a módulo, le damos selección del módulo de programación. Y aquí en la parte de abajo le vamos a dar atrás y acá pues obviamente nos toca agregar el módulo que no estaba agregado. Ahora le damos acá, seleccionamos el módulo que es el SR3XT141FU y nos dice que tiene 8 entradas y 6 salidas. Ahora le damos aquí en añadir y luego ahí sí le damos en siguiente y luego en siguiente. ¿Qué nos va a aparecer ahora? Si se dan cuenta, ahora en la parte de abajo me aparece el PLC a la parte izquierda y el módulo a la parte derecha. Entonces, ¿qué tenemos que volver a hacer? Pues volver a cargar. Y siempre digo que estos errores es bueno que aparezcan porque pues es mejor que le aparezcan a uno y no después de pronto a alguien que esté empezando, que no sepa o que sepa poco de esto y pues
tenga esos inconvenientes y no sepan luego cómo resolverlos. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya esperamos nuevamente a que cargue allá el PLC. Cargándolo de monitorización. Y ya está. Listo, entonces se dan cuenta que pues esa era la solución del error, ¿no? Y repito, todo esto es bueno que suceda a la hora de hacer estos videos. Bueno, aquí ya arranca porque inició activo el I1, pero voy a salir de acá. Voy a salir de aquí para... desconectarle acá porque me está leyendo. Pásele. Es que les explico acá. Yo estoy acá desactivándolo, pero el sistema vuelve y me las estaba activando porque estoy conectado a una Z. Entonces, ¿sí ve? Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Por eso es importante saber y tener en cuenta eso. Listo, entonces aquí lo voy a conectar a una entrada normal y ahí sí tenemos. Bueno, listo, entonces aquí lo que yo tengo, ese programa que se cargó acá, que se hizo, ahorita después de que termine de cargarlo, explico porque estos son los flancos de subida y flancos de bajada. ¿Listo? Los flancos se hacen con el temporizador flanco de subida, con el temporizador B y flanco de bajada con el temporizador W. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí lo que vamos a hacer es que yo oprimo I1 y I1 me va a activar. Me va a activar Q1, ¿no? Como lo muestra acá. Y luego con el flanco de bajada de I2 voy a apagar o voy a resetear Q1. O sea, con el flanco de subida enciendo Q1 y con el flanco de bajada apago Q1. ¿Listo? Entonces, nada, yo acá simplemente lo que hago es, lo puedo colocar en un, vamos a dejarlo ahí en el pulsador. Vamos a conectar las salidas. Entonces, para las salidas vamos a utilizar una fase que puede ser cualquiera, puede ser la misma o pueden ser las otras dos. Yo voy a usar una diferente, ¿no? Normalmente lo que se debe conectar es primero el que no está energizado. Por acá, recordemos que, ¿no? O sea, eso es en el caso de que esto estuviese activo. Entonces, siempre se conecta el cable que no esté energizado y luego se conecta a la parte donde esté la energía. Eso en el caso de que esto estuviese arriba y no se pudiese bajar. Pero para las pruebas como estudiante es mejor que todo esté aguas abajo. Listo. Bueno, entonces aquí lo que estamos sacando es una fase. La fase la alimentamos acá a Q1 y vamos a activar un indicador. Entonces, de la salida de Q1, porque él tiene dos bornes, entonces conectamos a, como es un indicador, el indicador es a 110.220, entonces ya sabemos que va a ir una fase y neutro, en el caso de 110. Si fuese 220 sería una fase y otra fase distinta, L1, L2, L1, L3, L2, L3. ¿Listo? Y obviamente al otro lado, sí, iría nuestro neutro. En este caso lo voy a sacar de acá mismo porque ese otro cable estaba dañado. Es este mismo neutro, no hay más neutros. Lo conectamos y si yo oprimo acá, entonces ya se activa mi salida. Si nos acercamos, vemos que aquí la salida Q1 está activa, ¿sí? Y vemos allá que también está activa. Ahora me dice que la entrada I2, pausen, por favor.
Ahora, lo que vamos a hacer es conectar nuestra I2. ¿Listo? I2. En este caso, I2, recordemos que tiene que ir nuevamente a la misma fase. ¿Listo? O sea, esta fase, este es un mismo nodo, ¿no? Porque es la misma fase que alimenta el PLC. Recordemos siempre eso. ¿Listo? Entonces, para no colocar demasiados cables acá que se me extienda demasiado, entonces lo puedo colocar en otro punto, igual es el mismo nodo. ¿Okay? Bueno. Pero, no, lo estoy sacando. Espere que estoy haciendo ahí un error. Vamos a llevarnos el mismo color. Este de acá, que es la misma fase, lo voy a llevar acá a este selector. ¿Listo? Quiere decir que lo puedo sacar de acá o lo puedo sacar de acá. Cualquiera de los dos, ¿no? Y ahora sí, lo que voy a hacer es que el otro, como va a ir a la entrada I2, lo conecto ahí y el otro pin o la otra hornera del selector o la muletilla lo conecto. ¿Listo? Entonces, aquí está la muletilla acá, esta está invertida, ¿sí? Ahí dice que está cerrada. Entonces, si yo la abro, ¿sí? Mira, ahí quedaría abierta, pero obviamente allí ya me apagó. Entonces vamos a hacer nuevamente el ejercicio. Oprimo acá, se activa, ¿sí? Se activa el indicador y con la muletilla la vamos a apagar. Entonces, si venimos por acá, vemos que Q1 está activo, ¿sí? Acá no hay nada más porque I1 lo enviamos por un pulsador, pero I2 va a ser una muletilla. Entonces, I2, la muletilla o el selector, yo lo activo, como se dan cuenta acá, ahí está activo I2. Bueno, hay cuestiones de cámara, I2 está activo, y si vengo acá, se dan cuenta que I2 está activo, mire, eso es monitorización. También se dan cuenta que en la parte de arriba está activa y que Q1 sigue activo. ¿Por qué? Porque aquí lo dejamos que para que me apagara o me reseteara Q1 era con el flanco de bajada. Quiere decir que ahora que yo baje o cambie de estado este selector, pues se tendrá que apagar el indicador. Y ya está. Ese es el flanco de bajada. Y ahora vamos a explicar el flanco un poco mejor acá. Ahí yo creo que ya con respecto a esto ya no necesitamos más allá. Ahí se debe tener en cuenta los que son normalmente cerrados, abiertos, los que son interruptores y demás, ¿no? Y las salidas igual, eso no creo que haya inconveniente. Con respecto a estas salidas que aparecen de esta forma, ¿sí? Es que este es el común, ¿sí? En cada una de estas es independiente, o sea que yo aquí en esta puedo colocar, como es a relé, yo aquí puedo colocar una carga 110, aquí puedo colocar una carga 5 voltios, una 24, aquí puedo colocar una 220, y bueno, así sucesivamente. Cuando ya encuentro estos arreglos de esta manera, es que si yo conecto aquí mi fase, entonces todas estas irían a trabajar, un ejemplo, a 110, ¿sí? O todas van a trabajar a 24. Quiere decir, como es común, que todas van a trabajar, estas tres van a trabajar a un mismo voltaje, al igual que estas que vienen de acá de a 2. ¿Listo? Como para tener en cuenta el por qué viene la distribución así. Bueno, entonces, les decía acá con los flancos de subida. Aquí tenemos una entrada normal. Lo único que venimos es acá al temporizador. Cuando yo vengo al temporizador, acá voy a encontrar lo que es la función B, que se llama cambio de activación de comando. ¿Listo? Entonces lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es que cuando es flanco de subida, vamos a tomar un tiempo demasiado pequeño, o que cuando como el estado inicial del interruptor o de la señal más bien
está en 0, cuando cambia de 0 a 1, entonces ese para mí va a ser mi flanco de subida, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, lo que yo tengo es mi función B, la cual me indica que cuando el TTX se active, inmediatamente se activa la salida de ese temporizador, ¿sí? Pero si yo a esta señal la coloco demasiado pequeña, ¿sí? Porque, ¿qué me está diciendo esto? Que después de que transcurra este tiempo, esa señal se apaga, ¿sí? La salida se apaga. Entonces, si yo esta señal que está acá en T, que está en rojo, la coloco demasiado pequeña, la coloco acá, aquí, muy cerca a la misma señal de subida, pues entonces lo que yo voy a obtener como resultado va a ser un flanco, un pulso, y ese es el que yo necesito. Aquí en este caso yo lo necesito de subida, ¿sí? Entonces le coloco duración, le voy a colocar ahí 0.3, ¿no? Es importantísimo que quede después del punto, ¿sí? Y acá en unidad si le dejamos ahí en segundos, no hay problema, ¿listo? Es eso. Y es ese flanco de subida. Y cuando yo hable del flanco de bajada, aquí el flanco de subida de I1 y el flanco de bajada de I2, el que la va a apagar. I1 la enciende, I2 la apaga. Entonces, para el I2, que es el flanco de bajada, y la función W, aquí nos damos cuenta de que todo se determina a partir de la lectura de la gráfica que nos da el software. Entonces, si le damos, si activamos el TTX, ¿qué sucede? Él va a estar activo, ¿sí? Él va a estar activo, no hace nada, absolutamente nada, ¿sí? Cuando es útil, en el momento en que el TTX baja. En el momento en el que TTX baja, como estoy señalando acá, entonces va a transcurrir un tiempo y después se apaga. Pero igual, si ese tiempo lo reduzco yo a lo mínimo, entonces básicamente me dice que cuando el TTX se apague, pues el TX también se apaga, porque el tiempo es demasiado pequeño, o sea, no es perceptible, digámoslo, a simple vista como para los humanos. Entonces ahí también le coloco un 3, ¿listo? Un 0.3, importante después del punto, y la unidad lo mismo, ¿sí? Entonces ahora vengo acá y explico acá ahora en la simulación. Miren, le damos acá, le damos simular, le doy modo run y luego le voy a dar I1, ¿sí? Le activo I1, ¿sí? Ya está. Fíjese que acá queda, aquí en la parte de abajo está activo Q1, y luego le puedo desactivar y no va a suceder nada porque yo lo que hice fue setearlo, ¿no? Y aquí estoy trabajando con bobina set y reset, ¿sí? Ahora, lo que ya había explicado anteriormente, entonces aquí ahora tengo I2, y si yo oprimo I2, fíjese que acá está activo I2, vengo acá y está activo el temporizador, pero que recordemos que el temporizador, él en este caso es cuando baje, o sea, nuestro flanco de bajada, ¿sí? Aquí todavía sigue activo Q1, ¿sí? Ahí está activo Q1, pero cuando yo lo desactive, entonces, ¿qué va a suceder? Él está en 1, entonces baja, y ese es el flanco de bajada. Entonces le damos por acá, lo desactivamos y se apaga, ¿listo? Entonces esto vendría siendo, esto es lo que utiliza para nuestro flanco de subida, y este es el que utiliza para nuestro flanco de bajada. Creo que es más que suficiente. Les muestro nuevamente aquí la gráfica, ¿sí? Entonces él, cuando yo oprimo el I2, él lo que hace es subir acá, ¿no? Eso es, cuando yo lo oprimo, él pasa de 0 a 1, o sea, cambia el estado y dura así activo. Pero cuando baje, entonces es que yo necesito que obviamente utilizar eso como un flanco de bajada, reduciendo el tiempo. Listo. Creo que con esto es más que suficiente.